Hola, soy el pastor Rod Long, de la iglesia R Global. Pero antes, solía ser productor de P. Diddy. Quiero compartir un poco de mi historia con ustedes. Comencé en la música cuando mi papá era pastor. Alrededor de los 12 años, mientras él estaba expandiendo su ministerio y la iglesia, un día impuso las manos sobre mí. En ese entonces, no tenía interés por la música, no tocaba ningún instrumento, pero él dijo, te voy a transmitir un don, te voy a dar el don de la música. Él impuso las manos sobre mí, y con el tiempo, quizás en los próximos 2 años, comencé a darme cuenta de que podía tocar melodías con un dedo en el piano, y luego pude formar acordes. Definitivamente sé que eso fue un don de Dios. La Biblia dice que Dios reparte dones a los hombres, y esos dones no son solo espirituales, sino que también pueden ser de música, negocios, entre otros. Y yo creo que esto es algo que recibí directamente de Dios. Después de eso, a lo largo de los años siguientes, me fui acercando más al piano y al órgano. Me daba cuenta, en mi tiempo libre, que si no estaba en la escuela, estaba pegado al piano. Comencé a escuchar canciones e intentar identificar las melodías. Todo lo que tenía en ese momento era la música. La música fue mi refugio. Mi mamá me dio una estación de trabajo, y allí fui perfeccionando mis habilidades. Estaba creando sonidos y armando cosas, y con el tiempo, más y más personas comenzaron a decir, vaya, esto suena bien. Entonces, muchos de los chicos del barrio, los vendedores de sustancias ilícitas, todos querían ser raperos y necesitaban beats, y comenzaron a acercarse a mí para pedirme beats. En ese tiempo comencé a vender beats e hice algo de dinero, ganando $100 aquí, $100 allá. Con el tiempo, conocí a un gerente, un tipo que decía ser representante de artistas. Nos habló de algo llamado M-Town Talent Search, que fue organizado por un hombre llamado Andre Harrell, quien fundó a P. Diddy y a muchos otros nombres importantes de la música, como Mary J. Blige. Él era un hombre muy influyente en la industria musical en ese momento, y el M-Town Talent Search era algo así como un American Idol, pero antes de la tecnología y la televisión. Si tenías la oportunidad de participar, tenías que aprovecharla, porque la competencia era muy fuerte. Fuimos invitados y realizamos nuestra presentación. Fuimos invitados a una segunda ronda, y realmente nos sorprendimos pensando, vaya Andre Harrell de M-Town, esto está muy loco. Pero todo eso terminó cuando una noche regresé a casa. Estaba revisando mis cosas, mis RS, cuando escuché una voz que me dijo, toma todos tus RS y destrúyelos, quémalos. Y por alguna razón supe que era Dios. No había tenido muchas conversaciones íntimas con el Señor, pero algo en la voz me decía que llevaba un gran peso y convicción. En ese momento decidí obedecer. Tenía una gran pila de canciones que había escrito, llenas de groserías, mujeres, sustancias ilícitas, violencia, todas esas cosas de las que hablaban los raperos en esa época. La voz fue muy específica, diciéndome que no solo las tirara a la basura, sino que las llevara afuera, les echara gasolina y las quemara. Entonces hice eso, quemé las letras. Después de eso, tuve otra conversación con Dios y le dije, si no puedo hacer las letras, al menos seguiré haciendo los beats. Porque en mi mente, eso sería un desperdicio. ¿Cómo Dios me dio este talento y la capacidad de crear música? Estaba evolucionando, perfeccionándome, y estaba por encima de muchos. Ya había conocido a muchas personas, ido a Nueva York, comprado equipo, tenía que llegar a la cima. Entonces, le dije a Dios, voy a seguir haciendo los beats, y eso fue lo que hice. Comencé a hacer beats para más grupos, más vendedores de sustancias ilícitas, y con eso comencé a ganar un poco más de dinero por beat. Empecé con $100 por beat, pero pronto subí a $700, $1,000. Las cosas estaban creciendo. Ya tenía 18 años y, en ese punto, me mudé a Houston. Ahora voy a hablar sobre el encuentro con Diddy. ¿Cómo fue conocerlo por primera vez? Bueno, la primera vez fue, sin duda, un sueño hecho realidad.
Conocí a algunos chicos que dijeron que podían presentarme a él y ayudarme a producir algunas canciones. Enviaron una de mis pistas y recibí una llamada diciendo: a Didi le encantó la canción y quiere usarla. Y, al final, recibí un cheque de $7,000 por esa pequeña pista, que probablemente me tomó unos 5 minutos hacer. Entonces, seguí enviando más canciones y ahora Didi quería conocerme. Dijeron que querían que fuera a Nueva York. Tomé el avión y me fui para allá, al estudio Daddy's House, en la 44 con Broadway en Manhattan. Llegué allí y todos estábamos esperando cuando Didi llegó manejando un Ferrari 360 Spider convertible. El Daddy's House era su estudio. En ese tiempo, él era conocido como Puff Daddy, aún no como Didi. El Daddy's House era su estudio de grabación. El siguiente encuentro significativo fue en Miami, en una fiesta. Recuerdo que él entró a la fiesta y preguntó: ¿qué tipo de chicas quieren? Y, pocos minutos después, varias chicas aparecieron. Creo que alguien pidió chicas puertorriqueñas y un buen número de ellas apareció de la nada. Yo no tenía conexión con ese tipo de cosas, así que no sé de dónde salieron. Pero allí en Miami, eso fue solo una de las varias situaciones en las que me di cuenta del poder que él tenía. Podía conseguir lo que quisiera. Ya había chicas en la fiesta, pero creo que esas, en particular, llegaron para hacer lo que quisiéramos. En ese momento, aún había una lucha interna. Estaba intentando resistir, pero todo el tiempo el Señor me decía que saliera de eso. Realmente estaba luchando contra eso, y me sentía como si me estuviera volviendo loco, tratando de entender si alguien más estaba pasando por lo mismo. Conocía a algunos productores y compositores a mi alrededor que también venían de la iglesia, y me preguntaba cómo es que ellos no estaban sintiendo lo que yo sentía. El fuego de Dios estaba en mí y pensaba: voy a perder mi cordura tratando de luchar contra esto. Y entonces intentaba hablar con algunos de ellos y les preguntaba: ¿cómo lidian con este trabajo secular y con el Señor? ¿Cómo se sienten respecto a esto? Algunos decían: para mí no importa, es solo un don. Y muchas veces volvía a Dios y le preguntaba: Señor, tú me diste el don, ¿por qué me siento así? ¿Por qué estoy luchando emocional y psicológicamente? Una cosa que me di cuenta es que todo eso es espiritual. Mucha gente simplemente lo atribuye al talento o al don, pero el espíritu, de hecho, controla lo que sucede, el sonido, la apariencia, lo que ocurre dentro de esos estudios y lo que se escribe en las canciones. Recuerdo que la primera canción que hice para Bad Boy Records, estuve en el estudio por 4 días seguidos, sin dormir, porque algo me impulsaba, algo más allá de mi propia capacidad. Era como si fuera algo que me movía, me empujaba, me impulsaba a seguir. Creo que era un espíritu demoníaco, en el sentido de que, si no estuviera en ese estado mental, no podría escuchar la música de esa manera. Podía escuchar y producir ciertos sonidos y ciertos detalles que, si no estuviera en ese estado mental, no sería capaz de crear. Lo que me ponía en ese estado mental era el enfoque, casi como si fuera un canal para algo más allá de mí. Estaba en el estudio, concentrado y sacando eso de dentro de mí. Muchas veces eso ocurría cuando usaba sustancias, me concentraba y simplemente canalizaba eso, lo sacaba. Cuando llegué a cierto nivel, me di cuenta de que en 5 minutos podía crear algo increíble. Algunas de las canciones más impresionantes que he escuchado salían rápidamente, como si fuera algo sobrenatural. Hubo momentos en los que vi a personas haciendo sesiones espirituales sobre mis canciones. Estábamos todos en el estudio, y era casi un ritual. Encendíamos velas y, mientras los beats sonaban, las personas movían las manos y comenzaban a cantar varias cosas sobre la canción. Eso ocurría antes de que las canciones llegaran a los compositores. Puedo escuchar eso en mi mente, como si fuera ayer. La música realmente era impresionante. Creo que no llegas a esos niveles sin una ayuda o guía sobrenatural. Pasamos un tiempo juntos en Nueva York, en el Daddy's House, y luego fuimos a Miami para algunas fiestas. Pero nunca tuvimos un encuentro más íntimo. Para estar tan cerca de él, era necesario formar parte del círculo más íntimo.
Yo estaba comenzando mi carrera y él venía, elogiaba nuestro trabajo, decía que estábamos increíbles y nos animaba a seguir. Claro que conseguimos entrar en algunos proyectos, hicimos dinero y las puertas se estaban abriendo, pero creo que en el ámbito espiritual, si yo hubiera aceptado los sacrificios, las escapadas sexuales y todas esas cosas, creo que las cosas habrían continuado. Pero yo creo que el Señor puso un freno a eso, de alguna manera, y puso fuego sobre ello. Y una de las situaciones fue como el último estallido. Después de salir de Miami, hubo una fiesta en Las Vegas. Entonces, todos se fueron a Vegas, y creo que era un evento de la industria, como una premiación. Estábamos todos allí. Diddy estaba, Dr. Dre también, Truth Hurts y muchas otras personas. Yo fui para allá con todo pagado por mis representantes del Daddy's Camp, hotel, pasaje, alimentación, todo. Y en ese momento estaba a punto de volverme loco tratando de luchar contra lo que el Señor quería que hiciera. Cuando llegué allí, pensé, ya no puedo hacer esto. No puedo ir a la fiesta esta noche. Entonces, sin avisar a nadie, simplemente me fui. Ni siquiera sabía cómo iba a regresar a casa, pero estaba en la Las Vegas Strip, llorando como un loco. La gente pasaba por mí y me miraba como si fuera un vagabundo. Estaba allí, sentado en la parada de autobús, llorando desesperadamente. Llamé a mi papá y él me compró un pasaje. Tomé el avión y regresé a Houston. Y entonces comenzaron las llamadas. ¿Dónde estás? Yo dije, ya no voy, no puedo hacer esto. Ellos dijeron, ¿qué quieres decir con no puedes? Estamos yendo a la fiesta ahora. ¿Dónde estás? Y yo les dije, ya me fui, no puedo más. Se sorprendieron y dijeron, estás bromeando, ¿verdad? Tienes que venir ahora. Entonces colgué y dejé de contestar las llamadas. Pero pronto comenzaron las amenazas. Decían, te vamos a encontrar. Ninguno de ellos sabía dónde vivía mi mamá, pero comenzaron a llamar a ella. Mi esposa, que aún era mi novia en ese entonces, también recibió llamadas. Incluso fueron a mi iglesia. Fue muy aterrador, porque casi me sentí obligado a regresar, a entrar nuevamente en eso, para que nadie se lastimara. Vi un video sobre la exesposa de P. Diddy, un libro sobre ella, su nombre es Porter, y ella hablaba sobre cómo solo había una manera de salir de esa vida, la muerte. Saldrías en una bolsa negra o, si no me equivoco, fue Rihanna cuando fue contratada por Jay-Z, quien dijo algo como, hay dos maneras de salir de aquí, o firmas el contrato o sales por la ventana. Ella firmó, porque el edificio era súper alto. Creo que estaba en el 20º piso de un enorme edificio de apartamentos. Estas cosas parecen más sectas que discográficas, ¿verdad? Realmente, tienen seguidores casi como una secta. Creo que una de las razones por las que esto me retenía tan fuerte es porque estuve muy cerca. Vi todo con mis propios ojos. Viví eso. Y tuve la opción de decir no y salir. Estuve tan cerca, probé eso, y aún así me salí. Y salí por la voz del Señor. Incluso fueron a mi iglesia. Le dije al Señor, si tú me ayudas a salir de esto, te voy a obedecer. Haré lo que tú quieras. Oré con un corazón sincero, y las llamadas se detuvieron. Dejaron de llamar, pero la parte más loca es que realmente volví a la música. Volví. El deseo era tan fuerte que pensé, ok, me escapé, ahora voy a seguir mi propio camino y hacerlo a mi manera. Le dije a Dios, ya no voy a hacer las letras sucias, solo voy a hacer los beats. Me alejaría, como si fuera Lo, en la historia de Sodoma y Gomorra. Me quedaría al margen, solo haciendo los beats, pero de manera limpia, sin hacer las cosas mal. Al final volví al medio musical. Lo que pasó fue lo siguiente. El abogado de Beyoncé, aquí en Houston, tenía un estudio de grabación en el 21º piso del Great Southwest Building, en el centro de Houston. Era un estudio pequeño, pero muy bueno, y me dieron acceso a él. Iba allí porque no quería perder mi habilidad para crear. Estaba tan acostumbrado a crear todos los días, y sabía que no podía parar. Para alguien creativo, no poder crear es casi como una depresión. Así que sabía que necesitaba una salida, un lugar para expresarme. Hicimos un acuerdo, él me dejó usar el estudio,
y yo estaba creando todos los días, hasta que una mujer apareció y dijo, traje unas galletas de granja, comí una de esas galletas y pensé, no siento nada. Entonces comí 2, luego 3. Esas galletas estaban buenas, hasta que comí 6 de ellas. Dios tenga misericordia. Y después de un tiempo, todo lo que decía o hacía parecía duplicarse. Estaba alucinando. Pensé, esto es una locura. No me está haciendo bien. Entré en pánico. Estaba teniendo una crisis de ansiedad. Empecé a orar. Señor, esto es una locura. Ayúdame a salir de esto. Haz que pare. Mi mente estaba completamente fuera de control, como si me estuviera volviendo loco. Fui al mundo espiritual. Era como si hubiera entrado en una habitación roja. Todo se volvió rojo. Todo lo que veía era rojo. Comencé a llamar al Señor, pero entonces los demonios aparecieron. Dijeron, Él no puede oírte. Y pregunté, ¿por qué no? Bonnie y ellos dijeron, estás en una habitación roja. No estaba pintada de rojo, era como si mi visión estuviera completamente nublada y roja, oscura, y empecé a llamar a Jesús, pero los demonios dijeron, no va a servir. Y yo dije, te ordeno, por la sangre de Jesús. Ellos respondieron, eso no va a funcionar. Y me aterroricé, porque crecí escuchando que, si decías el nombre de Jesús, los demonios tenían que huir, pero allí los demonios me miraban y decían que no podían oírme, y me asusté muchísimo. Empecé a decir, por la sangre de Jesús. Y ellos dijeron, eso no va a funcionar, ya te tenemos. Vas al infierno porque desobedeciste a Dios. Vas al infierno, amigo. Y comencé a sentir que me estaba yendo. Los vi a los demonios. Algunos de ellos parecían gremlins y uno de ellos parecía un payaso, pero con una cabeza muy pequeña y un cuerpo muy grande. Era algo extraño, lo más extraño que he visto. Y mientras pasaba por eso, sentía que me estaba yendo, como si estuviera saliendo de mí. Entonces, de manera consciente, pensé, si logro llegar al elevador, al menos alguien me encontrará si me desmayo. Estaba en el 21º piso y ya no había nadie más allí. La mujer de las galletas ya se había ido, me dejó. Ella ya se había ido antes de que comiera la galleta, ya se había marchado. Me dejó con 6 galletas dentro de mí. Me dejó solo. Me dije a mí mismo, si logro llegar al elevador, alguien me encontrará. Y entonces fui al elevador, presioné el botón del primer piso y me desmayé. El guardia de seguridad me encontró y llamó al 911. Estaba inconsciente, pero podía escuchar todo lo que decían, pero no podía despertar. Dijeron, Dios mío, es muy joven para tener una presión arterial tan alta. Decían que debía ser llevado al hospital lo más rápido posible. Dicen que mis venas estaban saltando de mi cuello. Cuando llegué al hospital, estaban corriendo con los tubos, mi presión estaba disparada. Podía escuchar a los médicos diciendo, no sabemos qué es porque no es físico, no hay nada mal. Y pensé, Dios mío, mi mente se fue. Me volví loco de tanto jugar con el diablo y ahora perdí mi cordura. Estaba aterrorizado y no podía despertar. Era como si los demonios estuvieran hablando, torturándome. De repente, escuché la voz de mis pastores. Entraron en la sala del hospital. No sé cómo supieron que estaba allí, pero llegaron y pude oírlos orando, hablando en lenguas. Y, de repente, la paz vino sobre mí. Aún estaba inconsciente, pero me sentí en paz. La voz del diablo se detuvo. Estaba allí, conversando con el Señor, aún inconsciente, pero conversando con Él. Me sentí aliviado, como si fuera una locura, y le hice una pregunta al Señor. Señor, si esto realmente eres tú diciéndome que abandone completamente la música, dame una señal. Si todo esto no fue una señal suficiente, Señor, dame una señal. El día que salí del hospital, encontré una cinta de casete en el suelo llamada La Verdad, detrás del hip hop, del pastor G. Craig Lewis. Encontré esa cinta de la nada y la escuché. Fue una parte muy importante de mi liberación de la música y de la atracción que sentía, porque me ayudó a entender espiritualmente lo que realmente estaba enfrentando y lo que estaba pasando. La transición de la industria secular
al escenario gospel. En realidad, las dos industrias son casi lo mismo. Tienes que decidir de qué lado de la mesa quieres sentarte. Conoces a tus héroes, el reino de Dios, y estás emocionado, porque esto es como P. Diddy, pero en el lado bueno, sí, P. Diddy en el lado bueno. Y ahora, si te encuentras en un ambiente similar, con la misma sexualización y el mismo mundo de las sustancias, absolutamente el espíritu es el mismo, solo que tiene una cara diferente. El espíritu detrás de una fiesta de Diddy no es diferente del espíritu detrás de cualquier otra fiesta donde la carne está expuesta. Creo que tuve más facilidad haciendo hip hop y R&B que en el gospel. En el gospel ya me robaron canciones, la gente tomó mi música, mientras que en el R&B las cosas eran más claras. Los pagos estaban allí, las regalías estaban allí. He intentado recuperar mis derechos de autor y mis regalías en el gospel, pero es mucho más complicado. Entonces, sé que no todos van a gustar de escuchar esta parte, donde estamos hablando sobre el mundo de Diddy. Es más fácil hablar de eso porque los medios ya están llenos de noticias sobre esto, y es algo que ya se espera. Quiero decir, él es llamado Puffy y tiene el estudio Daddy's House, así que claro, es algo que la gente ya espera escuchar. No entiendo por qué la gente se sorprende tanto, excepto tal vez por las acusaciones que involucran a niños. Lo que realmente me entristece es el lado de la iglesia. Claro, todos cometemos errores. Yo cometí muchos. Pero lo que sucede en ese medio parece ser un poco más deliberado, más organizado, como un secreto bien guardado de una secta. Creo que eso todavía sucede hoy en día. Creo que el dominio de Satanás sobre la música no está limitado solo a los géneros que no son cristianos o gospel. Creo que todos terminan conectándose a la misma fuente, al espíritu de Satanás. Y creo que los guardianes de puertas en el gospel son los mismos que en cualquier otra industria. Existen ciertos rituales que tienes que hacer si quieres llegar a la cima de la industria. Tengo mis opiniones sobre esto. ¿Qué hace que la música gospel sea gospel? Entonces, si no hay realmente una línea clara. Todos estamos participando en las fiestas de Diddy de ambos lados del espectro. ¿Qué es cuando subes al altar para cantar una canción de adoración o cuando tu esposa sube a cantar como adoradores? ¿Cómo sabemos la diferencia? Solía preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué no puedo hacer música R&B para glorificarte? Sé que las letras definitivamente no honran a Dios, pero una de mis luchas era, ¿puedo crear esta música a un nivel alto? Si entro en un estudio y tomo mi equipo, puedo crear algo que al mundo le va a gustar. Entonces le preguntaba a Dios, ¿por qué no puedo tomar este sonido y hacerlo para glorificarte? Y muchos hacen esto, toman R&B y ponen letras gospel encima, diciendo que es gospel. Le preguntaba al Señor esto, y Él me habló. Siempre que el Espíritu de Dios se manifiesta en un ambiente, el sonido producido no es el mismo. Es un sonido diferente. Y así es como sabes, el sonido que viene de la manifestación del Espíritu Santo no va a ser R&B, va a glorificar al Cordero y exaltar el nombre de Jesús. Estuve en la iglesia por mucho tiempo, estuve en contacto con la música por mucho tiempo, y nunca escuché algo así. ¿Sabes? David fue un gran productor. Sí, ese hombre hizo muchas canciones, pero también hizo muchos sonidos, y la Biblia habla sobre el sonido de distinción. Muchas veces veo el trabajo del productor como más significativo que el del rapero. El trabajo del rapero es invocar, ya sea sobre traseros, pechos, sustancias ilícitas o lo que sea. Su papel es influenciarte, hacerte sobrepasar lo que tu mente racional está procesando. Recuerdo cuando me convertí y comencé a cantar las canciones que solía cantar. Por primera vez escuché las letras con el Espíritu Santo dentro de mí y pensé, wow, nunca me di cuenta de que estaba cantando esto. Pero es el sonido que te influye y pasa las palabras directo al subconsciente. Y antes de que te des cuenta, estás atrapado. David, él hacía sonidos. Creaba sonidos que hacían que los demonios salieran del alma. Él producía y ni siquiera cantaba.
Solo tocaba los sonidos y los demonios que atormentaban el alma de Saúl se iban. Esto muestra que hay un sonido que atrae espíritus y también un sonido que los repele. No se trata solo de reprender con la boca. Puedes reprender un demonio con el sonido correcto. Creo que ha llegado el momento de que la iglesia deje de tomar prestado del mundo y comience a escuchar al Espíritu Santo. Necesitamos escuchar los sonidos que Él está haciendo, para que esos sonidos tengan distinción y puedan tratar con las atmósferas que están sucediendo en el mundo. Cuando hablamos de música, la Biblia dice en 2 Reyes que el profeta quería ministrar y profetizar, pero la Biblia dice que él pidió, traigan un arpista. Cuando el arpista tocó, la mano del Señor vino sobre el profeta, y él pudo profetizar. Entonces, la música no es nuestra para decidir, es música de Dios, y Él la usa para su gloria. Yo idolatraba tanto eso que pensaba, voy a hacer música a mi manera. Pero el Señor dijo, te creé para mi buen placer. Entonces, lo que digo es, descubre lo que el Señor te está diciendo sobre tus dones y entrégales esos dones a Él, porque irás mucho más lejos entregándolos a Dios que tratando de hacer todo por ti mismo. Necesitamos entender esto, ya sea para la música o para cualquier otra cosa. Primero, no se trata de lo que tú quieres, sino de lo que Él quiere. Esto lo cambia todo y termina con muchas excusas. Y también sobre la idolatría, cuando llegamos al punto en el que intentamos negociar con Dios, como, si no puedo hacer esto, entonces puedo hacer aquello. Lo que eso realmente está diciendo es, Dios, quiero encontrar una manera de mantener este ídolo en el trono, y aún así, dejar que tú me favorezcas en el proceso. Y esa no es la postura de entrega. La verdadera entrega es cuando llegas al punto de preguntar, Dios, ¿qué quieres que haga con la música? ¿Qué quieres de mí? Y llegas a esa decisión con el corazón abierto a lo que Dios va a hacer. Esto me hace pensar en la historia de Abraham e Isaac. Abraham tuvo que lidiar con esta situación. Dios le prometió a Isaac, pero luego le pidió que lo sacrificara. Dios no quería quitar a Isaac, él quería quitar la idolatría del corazón de Abraham. Hoy, esto es poderoso. Isaac nunca habría sido verdaderamente prometido si Abraham hubiera mantenido la idolatría en su corazón. Lo que estás tratando de mantener mientras sigues sosteniendo la idolatría acabará cayendo debido a ello. Entonces, puede parecer que estás jugando un juego de fuerzas con el Señor, pero en realidad Dios está tratando de quitar la idolatría, no la promesa. Quería mostrar lo bueno que era o lo mucho que trabajé para perfeccionar mi habilidad, cuánto hice esto o aquello. Quería que tuviera el sello del cielo, ¿sabes? Quería usarlo a mi manera, secretamente diciendo, ok Dios, quiero ser usado por ti. Pero en realidad, lo que queríamos era hacer lo que queríamos, y solo dejar que Dios pusiera el sello de aprobación sobre ello. Pero escuchen bien, si no estás dispuesto a entregarte, si no estás dispuesto a soltar todo, entonces no quieres que la promesa de Dios se manifieste plenamente en tu vida. ¿Qué estás sosteniendo? Lo que estás sosteniendo está impidiendo que Dios reciba toda la gloria en tu vida. Necesitas estar dispuesto a decir, Señor, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres? No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es como si una parte de nosotros realmente quisiéramos, en el fondo, solo hacer las cosas a nuestra manera. Decimos que amamos a Dios, pero si amar a Dios no nos lleva a una entrega verdadera, ¿realmente amamos a Dios como decimos? Es un desafío, es un gran desafío. Yo pasé años lidiando con esto, años para que las capas fueran quitadas y para que la liberación sucediera. Él hizo mucho más que cumplir su promesa. Escribí y produje muchos discos gospel que fueron para todo el mundo. Muchos artistas con los que crecí escuchando, como Fred Hammond, Commissioned, Clark Sisters, J. Moss, entre otros. Así que compartir mi trabajo y colaboraciones con ellos y contribuir a la música gospel fue un honor increíble. Sentí que yo mismo me alejé de esto, porque para mí, la música gospel ahora es vista por muchos como contaminada, con muchos problemas y escándalos.
Pero, mirando la música sagrada y lo que pude contribuir, soy solo un chico del barrio, y el Señor fue capaz de hacer esto por mí. Incluso ahora, con todo lo que está pasando en el ministerio, las conexiones y todo lo que el Señor está haciendo, es algo realmente increíble. La Biblia dice en varios lugares, como en los Salmos, «Levantad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos, oh portones eternos, para que entre el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria, fuerte y poderoso, el Señor Dios, poderoso en batalla». Cuando estamos en el ministerio y en la adoración, al declarar la palabra de Dios, las puertas se abren, los portones se abren. La voz activa del reino espiritual es activada por nuestras palabras. Cuando comenzamos a declarar, las puertas se abren, y el Señor puede hacer su obra en la tierra como en el cielo, porque estamos ejecutando la venganza sobre el enemigo. Él dijo, «Pondré una espada de 2 filos en tu boca». ¿Qué significa esto? Más significa que la palabra de Dios en tu boca está ejecutando esa venganza. Entonces tenemos que entender que cuando estamos en la presencia del Señor en adoración, las puertas se abren. Esto sucede tanto en el lado del Señor como en el lado del enemigo. Si estamos en un ambiente espiritual del lado incorrecto, también hay puertas que se abren, pero son puertas diferentes. El reino espiritual es el mismo. Ahora, el espíritu al que te entregas y las puertas que abres dependen de lo que dices. Con tus palabras serás justificado y con tus palabras serás condenado. Entonces, son tus palabras las que se pronuncian y ellas tienen poder. Ahora, veo todo de una manera diferente. Ya no considero las cosas como neutrales. Cuando estoy en un show, sé que se están abriendo puertas, ya sea que estés escuchando de forma directa o indirecta, estés de acuerdo o no con lo que se está diciendo. Todos los presentes en el show, todos están teniendo puertas espirituales abiertas sobre ellos. Cuando te unes a eso, en el reino espiritual, firmas un contrato. Estás de acuerdo con todo lo que se dice. Adulterio, fornicación, todo eso. Estás abriendo esas puertas. No es diferente cuando entras en un ambiente donde está el Espíritu de Dios. Aunque no seas cristiano, puedes ser sanado porque las puertas están abiertas y la sanidad puede fluir allí. Dios puede actuar en esa atmósfera. Señor, te agradecemos. Te agradecemos, Señor, por todo lo que has hecho. Escuchar todo esto me deja aún más emocionado de estar en tu presencia, más ansioso por adorarte, más agradecido para honrarte. Señor, nos ponemos en posición para que la atmósfera sea preparada, para que tu gloria sea liberada, para que tu sanidad sea liberada, que las promesas de Dios sean activadas en nuestras vidas. Te agradezco, oh Dios, incluso por los sonidos que tú has liberado en nuestras vidas. Agradezco por la sabiduría, revelación y discernimiento que tú nos has dado. Oro para que todos los que están viendo, Señor, experimenten una transformación. Que aquellos que están sosteniendo ídolos en sus vidas, que tú estás llamando a derribar, sean tocados no para que la promesa se pierda, sino para que la idolatría sea destruida, para que tú puedas usarlos para tu gloria. Oro también por aquellos que están en la alta esfera de la industria de la música secular, Señor, que tú aún estás llamando a algunas de esas personas a tu reino. Oro, oh Señor, para que nos volvamos más diligentes en orar por ellos, en lugar de solo entretenernos con ellos. Que seamos más diligentes en orar por ellos que en chismear sobre ellos. Oh Rey de la Gloria, afínanos, Señor, danos mayor discernimiento y pon en nosotros el deseo de hacer tu voluntad. Danos, oh Dios, un paladar diferente, para que ya no abramos nuestras puertas ni las puertas de nuestros ojos y oídos para cualquier cosa. Nos preparamos, Señor, para ser usados como templos en los que tú puedas habitar cómodamente. Te agradecemos y te damos gloria, honra, en el nombre de Jesús. Amén. Has escuchado una historia poderosa de transformación y liberación, pero ahora es momento de reflexionar. ¿Qué estás sosteniendo en tu vida que te está impidiendo vivir la plenitud del propósito de Dios? Puede ser un talento, un sueño,
o incluso un ídolo que te ha alejado de la verdadera entrega al Señor. Dios quiere que uses los dones que Él te dio para su gloria, pero la cuestión es, ¿estás dispuesto a renunciar a lo que más valor tiene para ti y entregar todo en las manos de Dios? La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te dio? ¿Vas a usarlo para exaltar a Él? ¿O vas a seguir tratando de controlar tu propia vida, poniendo otros intereses antes de su voluntad? Sé que para muchos de nosotros, esta es una lucha diaria, y si estás viendo esto ahora, tal vez el Señor te esté llamando a dar ese paso. ¿Qué estás esperando para entregar completamente tu vida y tus dones al Señor? ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de Dios, aunque eso signifique cambios radicales? La verdadera libertad llega cuando entregamos todo al Señor. Si este mensaje tocó tu corazón y sientes que es el momento de hacer un cambio, te invito a suscribirte al canal para seguir aprendiendo más sobre cómo aplicar los principios de Dios en tu vida. No olvides activar las notificaciones para no perder ningún contenido que pueda transformar tu jornada espiritual. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Vamos a caminar juntos en este viaje de fe y transformación. Nací en una familia musulmana, tanto por parte de mi madre como de mi padre. Mis padres tuvieron un matrimonio arreglado. Cuando se casaron, mi padre fue muy engañoso. Mi madre creía que todo sería maravilloso, pero él definitivamente no era el hombre que le habían presentado a toda su familia. Cuando mi madre dio a luz, buscó la justicia y pidió el divorcio, alegando las agresiones que sufría. Mi madre logró que la justicia le concediera el divorcio y la autorización para llevarme de vuelta a Jordania por 3 meses. Ella me llevó con ella, pero al llegar allá, nunca más volvió a los Estados Unidos. Decidió quedarme en Jordania, lo cual violaba la ley estadounidense. Entonces, en 2005, mi padre pidió permiso a mi madre para llevarme al zoológico. Sin embargo, él no me llevó al zoológico. Me llevó de regreso a los Estados Unidos. Mi crianza con mi padre fue muy difícil. Crecí con un padre soltero y, además, un padre soltero musulmán. Cuando mi cuerpo comenzó a desarrollarse, él me insultaba, como si odiara el hecho de que estaba creciendo, de que me occidentalizaba, mientras él intentaba criarme como musulmana. Pensaba, ¿cómo es posible que ores 5 veces al día y aún así trates a alguien de esta manera? No entendía cómo mi padre podía hablar con otros musulmanes, hacerse pasar por un buen padre, mientras que en casa me golpeaba y hacía cosas terribles conmigo. Una vez llegó a echar gasolina en mi cabello. Si te has sentido tocado por este testimonio y quieres ver esta historia y más historias como esta, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Aquí compartimos experiencias poderosas que pueden transformar vidas y fortalecer la fe. Haz clic en el botón de suscripción, activa la campanita para recibir notificaciones y únete a nuestra comunidad de fe y esperanza.